Mi nombre no importa, pero lo que vi, importa. Todos creen que Comandante Rojo es el poder absoluto, pero esa es la primera mentira que ellos quieren que creas. Desde las entrañas del Cartel del Sol Negro, un lugar donde la violencia es la moneda de cambio y el miedo la ley, presencié una verdad que desmantela cada titular, cada informe de inteligencia. La sociedad se ha tragado la narrativa de que los líderes ruidosos y sanguinarios son la cima de la pirámide, los cerebros detrás de este imperio de muerte. Esa es la fachada, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para distraer. Yo fui parte de esa maquinaria, un engranaje en su brutalidad, y mi perspectiva desde adentro me permitió ver más allá del espectáculo, hacia la verdadera fuente de control que nadie busca. La pregunta que me carcomía por dentro, y que ahora me impulsa a hablar, es simple: ¿quién es la figura enigmática que realmente jala los hilos desde las sombras? No hablo de un capo más poderoso, sino de una entidad casi invisible, un arquetipo de poder que no se mancha las manos con sangre, sino que opera con la frialdad de un ajedrecista maestro. ¿Cómo un intelecto, un estratega, consigue controlar un imperio basado en la violencia explícita sin ser visto, sin ser nombrado en los carteles de Se Busca? Mi historia es la reconstrucción de ese descubrimiento, un camino lleno de pistas sutiles y horrores velados que me llevaron a comprender la verdadera jerarquía. Esta verdad, que se gestó en las oficinas de lujo y no en las calles ensangrentadas, es la clave para entender el fracaso sistémico de la guerra contra las drogas. Mientras se persiga a los fantasmas que gritan su poder, el verdadero cerebro corporativo, quien garantiza la longevidad y la adaptación del negocio, permanece intocado. Mi propia vida, mi existencia actual bajo un velo de anonimato y miedo perpetuo, es el precio que pagué por tropezar con esa realidad. Cada paso en esta confesión es un riesgo, una liberación y un recuerdo de cómo esta verdad oculta casi me costó la vida, forzándome a huir de un mundo donde la lealtad es una ilusión y la vida, un activo intercambiable. Mi nombre no importa, pero lo que vi, importa. Todos creen que Comandante Rojo es el poder absoluto, pero esa es la primera mentira que ellos quieren que creas. Desde las entrañas del Cartel del Sol Negro, un lugar donde la violencia es la moneda de cambio, y el miedo la ley, presencié una verdad que desmantela cada titular, cada informe de inteligencia. La sociedad se ha tragado la narrativa de que los líderes ruidosos y sanguinarios son la cima de la pirámide, los cerebros detrás de este imperio de muerte. Esa es la fachada, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para distraer. Yo fui parte de esa maquinaria, un engranaje en su brutalidad, y mi perspectiva desde adentro me permitió ver más allá del espectáculo, hacia la verdadera fuente de control que nadie busca. La pregunta que me carcomía por dentro, y que ahora me impulsa a hablar, es simple: ¿quién es la figura enigmática que realmente jala los hilos desde las sombras? No hablo de un capo más poderoso, sino de una entidad casi invisible, un arquetipo de poder que no se mancha las manos con sangre, sino que opera con la frialdad de un ajedrecista maestro. ¿Cómo un intelecto, un estratega, consigue controlar un imperio basado en la violencia explícita sin ser visto, sin ser nombrado en los carteles de Se Busca? Mi historia es la reconstrucción de ese descubrimiento, un camino lleno de pistas sutiles y horrores velados que me llevaron a comprender la verdadera jerarquía. Esta verdad, que se gestó en las oficinas de lujo y no en las calles ensangrentadas, es la clave para entender el fracaso sistémico de la guerra contra las drogas. Mientras se persigue a los fantasmas que gritan su poder, el verdadero cerebro corporativo, quien garantiza la longevidad y la adaptación del negocio, permanece intocado. Mi propia vida, mi existencia actual bajo un velo de anonimato y miedo perpetuo, es el precio que pagué por tropezar con esa realidad. Cada paso en esta confesión es un riesgo, una liberación y un recuerdo de cómo esta verdad oculta casi me costó la vida, forzándome a huir de un mundo donde la lealtad es una ilusión y la vida, un activo intercambiable. Mi entrada al Cartel del Sol Negro no fue por ambición, ni por un deseo retorcido de poder. Fue una transacción forzada, una rendición ante una desesperación que me carcomía el alma. Mi hermana menor, Sofía, había sido diagnosticada con una leucemia agresiva, una enfermedad que consumía no solo su cuerpo, sino también los ahorros de toda mi familia y cualquier esperanza de un futuro normal.
Los tratamientos ascendían a cifras astronómicas, inalcanzables para nosotros, gente humilde, atrapada en un ciclo de pobreza de la que no veíamos salida. El cartel, con su red de informantes, se enteró de nuestro dilema, de mi angustia, y se presentó con una oferta que, en ese momento, pareció la única solución posible. Cubrirían cada centavo de los gastos médicos de Sofía, a cambio de mi lealtad y mis servicios. Acorralado, sin otra opción, acepté, transformándome de un joven común en el cazador. Los primeros días fueron un bautismo de fuego, una inmersión brutal, en un mundo donde la violencia no era un último recurso, sino la moneda de cambio, el lenguaje universal. Vi cosas que no creí posibles, presencié la frialdad con la que se desechaban vidas, la crueldad intrínseca de una organización que operaba sin moral. La jerarquía, tal como la entendía entonces, era sencilla y aterradora. Comandante Rojo era el sol alrededor del cual giraba todo, el líder ruidoso y sanguinario que infundía miedo con solo su nombre. Sus órdenes eran ley, su brutalidad, una leyenda que se contaba en las calles. En ese tiempo, el cartel del Sol Negro expandía sus operaciones a un ritmo alarmante. Se decía que generaba más de $700 millones anuales, una cifra que me parecía incomprensible. Mi entrenamiento fue rápido y eficiente. No se me pedía ser un bruto sin cerebro, sino un ejecutor preciso y silencioso, conocido por mi eficacia letal, no por la ostentación de la violencia. La desesperación por Sofía me impulsaba, me convertía en una herramienta, en el cazador. Cada disparo, cada encargo, lo justificaba pensando en ella, en su sonrisa, en la promesa de una vida normal que el cartel, paradójicamente, me ofrecía a cambio de mi alma. Creía que al servir a Comandante Rojo, estaba sirviendo al poder absoluto, a la cima de la pirámide, a la única figura que importaba en este tablero de ajedrez sangriento. Fue en una de esas reuniones de alto nivel, donde mi percepción del mundo se quebró por primera vez. Nos citaron en un penthouse lujoso pero aséptico en Culiacán, un lugar que contrastaba con la crudeza de nuestras operaciones diarias. Yo esperaba ver a Comandante Rojo como siempre dictando órdenes a gritos, su voz ronca llenando el espacio, su presencia imponente dominando la sala. Él era el temor encarnado, el patrón al que todos rendían pleitesía. La tensión en la habitación era palpable, el aire pesado con la expectación de lo que se discutiría, las vidas que se decidirían. Pero entonces, él entró. No era Comandante Rojo. Era un hombre discreto, con un traje a medida de un gris impecable, sin ostentación alguna. Su apariencia era la de un ejecutivo de alto nivel, de esos que ves en las portadas de revistas de negocios, no en los noticieros de crímenes. No tenía guardias personales ostentosos, ni la mirada desafiante que caracterizaba a los capos. Caminó con una calma que desentonaba con el ambiente de terror que nos rodeaba, y se sentó en la cabecera de la mesa, un lugar que yo creía reservado solo para el comandante. La sala se sumió en un silencio tenso. Lo que presencié a continuación fue un golpe directo a todo lo que creía saber sobre el poder. Comandante Rojo, el temido líder público, el hombre que yo consideraba el cerebro y la fuerza bruta del cartel, estaba sentado en silencio, tomando notas diligentemente, su postura rígida, casi sumisa. El arquitecto, como lo llamaban, hablaba con una voz baja y pausada, delineando estrategias complejas de logística y finanzas, no de balaceras o extorsiones. La deferencia de Rojo era palpable, su respeto, inquebrantable. La autoridad del arquitecto era incuestionable, aunque nunca levantó la voz, ni una sola vez. Era como ver a un gerente de sucursal frente al director general de una corporación multinacional. Esa escena se clavó en mi mente como una astilla. Comandante Rojo, el que creía la cima de la pirámide, el que aterrorizaba a todo un país, era solo una marioneta, un actor en un escenario cuidadosamente orquestado. El arquitecto operaba desde las sombras, un arquetipo de poder invisible, intelectual, que controlaba un imperio basado en la violencia explícita sin mancharse las manos. Esa fue mi primera lección sobre la verdadera jerarquía del poder, el momento en que empecé a cuestionar cada titular, cada informe de inteligencia, cada suposición que la sociedad se había tragado. La tensión de ese descubrimiento, la complejidad de lo que significaba, comenzó a crecer dentro de mí,
un peligro silencioso pero mucho más profundo que cualquier enfrentamiento armado. Después de presenciar a Comandante Rojo, el hombre que creía la encarnación del poder, reducirse a un mero asistente en esa sala aséptica de Culiacán, mi visión del cartel se distorsionó con acento agudo por completo. Empecé a observar a el arquitecto con una intensidad diferente, no como un objetivo sino como una clave. Su modus operandi era una antítesis a la brutalidad callejera que yo conocía. Operaba con una frialdad desapasionada, tratando vidas y territorios como meros activos en un balance financiero, fichas en un juego de ajedrez corporativo. No había gritos, no había amenazas directas, solo una lógica implacable que diseccionaba los problemas con la precisión de un cirujano. Esta comprensión nacía de la observación, de la escucha atenta a las conversaciones codificadas que antes me parecían triviales, pero que ahora revelaban la verdadera naturaleza de su dominio. La tensión de entender este poder invisible era mucho más opresiva que el miedo a las balas. Recuerdo un incidente que encapsuló su eficiencia fría. Una de nuestras empresas fachada, dedicada a la importación de productos electrónicos, estaba siendo acosada por un competidor que invadía nuestras rutas de distribución. Yo esperaba la orden de una incursión violenta, una demostración de fuerza con armas y sangre, pero el arquitecto no lo vio así. Orquestó una serie de ciberataques sofisticados y movimientos financieros que expusieron las actividades ilícitas del rival a las autoridades, sin dejar rastro que vinculara al cartel del Sol Negro. Mi papel fue crucial en la recopilación de información digital, una tarea extraña para un sicario. El competidor se desmoronó, bajo el peso de investigaciones y embargos, sus activos absorbidos silenciosamente. No hubo un solo disparo, solo la ruina económica y legal, ejecutada con una precisión quirúrgica que me heló la sangre. Otra anécdota perturbadora me mostró su alcance y manipulación, un poder que iba más allá de la violencia explícita. Se trataba de la juez Elena Vargas, una figura federal incorruptible que desmantelaba las redes financieras del cartel. Su anciana madre padecía una enfermedad neurológica degenerativa rara, requiriendo un tratamiento experimental solo en Suiza. Sin que la juez lo supiera, el arquitecto orquestó un pago anónimo y completo para el tratamiento y el traslado, usando una de sus fundaciones fachada. La juez, aliviada por lo que creyó un milagro, nunca identificó al benefactor. A partir de ese momento, la persecución de Vargas se volvió sutilmente menos efectiva en ciertas líneas de investigación, una deuda invisible que la había comprometido. Escuché fragmentos de conversaciones codificadas que revelaban la brillantez perversa de esta manipulación, el poder real de una deuda moral. A través de estas observaciones y mi participación en operaciones sin balas, empecé a entender la verdadera naturaleza del poder de el arquitecto. Su dominio no se basaba en el miedo generado por la violencia explícita, sino en un control sistémico, una red invisible de información, influencia y apalancamiento. Él no solo movía dinero o drogas, movía personas, decisiones, voluntades. Comprendía las vulnerabilidades humanas con una precisión escalofriante y las explotaba con una frialdad sin igual. Su invisibilidad era su arma más potente, permitiéndole adaptarse a cualquier cambio, anticipar movimientos y permanecer intocado. No era un capo, era una corporación. Esta revelación era aterradora por lo que significaba para el cartel y para mí. En un tablero donde la lealtad era inmaterial y la vida un activo, mi existencia dependía de un juego de ajedrez donde yo era una pieza prescindible. El punto de inflexión, la prueba irrefutable de que mi vida era tan prescindible como la de cualquier otro, llegó con don Faustino. Era un hombre viejo, de esos que te inspiran respeto por su trayectoria y por la lealtad que había demostrado al cartel durante décadas, incluso desde antes de que Comandante Rojo fuera una figura de peso. Había sido un capo menor, ya retirado, viviendo su vejez con la discreción que se le exigía, gozando de una especie de inmunidad tácita. Su única falla, en ese momento, fue la senilidad. En una conversación con un viejo amigo, un detalle insignificante sobre las rutinas matutinas de el arquitecto, una mera curiosidad sin relevancia operativa, se deslizó de sus labios. Una indiscreción trivial, casi tierna, de un hombre que ya no tenía la agudeza de antaño, pero para el arquitecto, fue una condena. La orden me llegó como un escalofrío,
Una sentencia silenciosa. No hubo gritos, solo la frialdad habitual de un mensaje codificado indicando un ajuste de seguridad, pecto. El arquitecto no lo veía como traición sino como una falla de seguridad inaceptable, una brecha en su invulnerabilidad que no podía tolerar, por mínima que fuera. Se me instruyó para que pareciera un accidente, limpio, sin dejar rastro. Era una tarea que me revolvía el estómago. Había ejecutado a traidores o rivales, a quienes merecían su destino. Pero don Faustino era diferente. Representaba a la vieja guardia, una lealtad que yo, ingenuamente, aún creía que se valoraba. Este encargo desnudó la verdad más cruda. La lealtad era una ilusión, y la vida, un activo con fecha de caducidad para el arquitecto. La mañana de la ejecución, el aire se sentía pesado, no por la humedad de Sinaloa, sino por el peso de la decisión. Encontré a don Faustino en su huerto regando sus chiles, con la espalda encorvada. No hubo forcejeo, ni resistencia. Una inyección precisa, silenciosa. Lo vi caer, sus ojos fijos en el cielo azul, y algo dentro de mí se rompió. No fue la brutalidad habitual, pero la frialdad calculadora de ese acto, me heló la sangre más que cualquier tiroteo. Era la prueba de que en este nuevo cartel, bajo, el arquitecto, no había honor, solo una lógica despiadada de costo-beneficio. Yo no era un cazador con respeto, sino una herramienta desechable, capaz de eliminar a un hombre bueno por una indiscreción sin malicia. Esa visión me persigue hasta hoy. El miedo visceral que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado. No era el miedo a la muerte en un enfrentamiento, sino el terror existencial de ser un engranaje reemplazable, una pieza intercambiable en un tablero donde las vidas se movían y eliminaban sin emoción. Si don Faustino, con toda su lealtad e historia, podía ser desechado por una tontería senil, ¿qué valor tenía mi vida? Yo no era más que el cazador, una habilidad que, una vez innecesaria, o si cometía el más mínimo error, sería eliminada con la misma frialdad. Comprendí que la deuda por Sofía, el contrato que me ataba, no era garantía de seguridad, sino una cadena que me arrastraba a un abismo del que pocos salían. La fachada del patrón se había desmoronado por completo. Afortunadamente por esas fechas, el tratamiento de Sofía había dado resultados esperanzadores. Su leucemia estaba en remisión, y los médicos hablaban de una recuperación progresiva. La enorme deuda que me había forzado a entrar en ese infierno se había saldado. Ya no tenía esa justificación moral, ese ancla que me mantenía atado a la brutalidad del cartel. La ironía era cruel. El mismo poder que había salvado a mi hermana, ahora me consideraba un riesgo, un eslabón que podría romperse. No había redención en quedarme. Cada día que pasaba dentro, era un día más cerca de convertirme en otro ajuste de seguridad. La perspectiva de vivir con ese miedo constante, esa certeza de mi propia aniquilación, era insoportable. Mi alma gritaba por escapar, por recuperar un ápice de humanidad. Fue en ese momento, con la imagen de don Faustino en mi mente y la libertad de Sofía como mi única brújula, que tomé la decisión inquebrantable de escapar. No sería una huida impulsiva, sino una operación tan meticulosa como cualquiera de mis trabajos, para el cartel. Cada paso, cada movimiento tendría que ser calculado con la precisión de un relojero suizo, sin dejar la más mínima pista, sin levantar la menor sospecha. Sabía que la fuga no me daría una libertad plena. Sería una existencia de miedo perpetuo, de mirar por encima del hombro, de vivir bajo un velo de anonimato. Pero esa, falsa libertad como la llamo ahora, era preferible 1000 veces a la condena a muerte que me aguardaba dentro. Empecé a observar, a planificar, a recopilar información. Mi plan de escape no fue una improvisación, fue la culminación de meses de observación silenciosa, un rompecabezas que armé pieza por pieza mientras seguía operando como el cazador. Cada trabajo, cada misión no solo me acercaba más a la verdad de el arquitecto, sino que también me permitía acumular recursos de forma discreta. No gastaba en lujos, sino que guardaba cada centavo extra, cada comisión inesperada, en una cuenta oculta y anónima que había establecido con contactos fuera del radar del cartel. Estos no eran criminales, sino gente común que por diversas razones tenía deudas o favores pendientes conmigo,
o simplemente necesitaban el dinero y no hacían preguntas. El miedo a ser descubierto era una sombra constante, un nudo en el estómago, que me recordaba la fragilidad de mi existencia. Cada interacción, cada movimiento, estaba impregnado de la paranoia de que una mirada, una palabra, un gesto equivocado, me delataría. La noche de mi partida fue una sinfonía de nervios y precisión. Aproveché un punto ciego en la seguridad del perímetro de una de nuestras propiedades secundarias en las afueras de Culiacán, un lugar que conocía a la perfección por mi papel en su supervisión. Había estudiado los patrones de las patrullas, los cambios de guardia, las cámaras de seguridad que, con una pequeña manipulación, creaban una ventana de oportunidad. Crucé varias fronteras estatales en vehículos robados y abandonados sucesivamente, mezclándome entre la gente, adoptando identidades temporales, un fantasma en el bullicio. El aire se sentía más ligero con cada kilómetro que me alejaba, pero esa ligereza estaba teñida de la adrenalina pura del que sabe que el peligro acecha. Los primeros días fueron una serie de refugios temporales, moviéndome constantemente, sin dormir más de unas pocas horas seguidas, siempre con un ojo abierto y el oído atento a cualquier señal de persecución. Los meses se deslizaron en un año, y la aparente normalidad comenzó a sentarse. Me había establecido en un pequeño pueblo costero, lejos de cualquier epicentro de la actividad del cartel, trabajando en oficios temporales que no requerían demasiados datos personales. La sensación inicial de alivio fue casi eufórica. Cada amanecer era una victoria, cada comida sencilla un manjar que antes no valoraba. Podía caminar por la calle sin la tensión constante de un posible ataque, sentarme en un café observando a la gente, algo impensable en mi vida anterior. La libertad, aunque precaria, era dulce. Empecé a creer que lo había logrado, que había engañado a la bestia, que el largo brazo de el arquitecto no me había alcanzado. Incluso me permití, con la mayor de las precauciones, contactar a Sofía a través de intermediarios, asegurándome de que su recuperación seguía en pie, una alegría silenciosa y profunda. Pero esa euforia inicial, esa sensación de triunfo, pronto se desvaneció, revelando la verdadera naturaleza de mi libertad. Era una ilusión frágil, construida sobre el miedo constante. Cada coche que pasaba 2 veces, cada rostro desconocido que me miraba un segundo de más, cada noticia sobre el cartel en la televisión, encendía una alarma silenciosa en mi mente. Sabía que el arquitecto no olvidaba, que su alcance era insidioso, que operaba con una paciencia infinita. La paranoia se convirtió en mi sombra inseparable, un compañero constante que susurraba advertencias. No podía tener amigos cercanos, no podía echar raíces, no podía bajar la guardia. Mi existencia se convirtió en una jaula invisible, una vida de vigilancia perpetua. La condena moral de mis actos pasados y el miedo a la represalia se fusionaron en una falsa libertad, donde el precio de la supervivencia era una soledad infinita, y la certeza de que nunca estaría verdaderamente a salvo. La aparente normalidad de mi nueva vida, la rutina de un pueblo costero olvidado, era una droga dulce y peligrosa. Me había permitido creer, por un tiempo, que lo había logrado, que había engañado a la bestia. Trabajaba en la pesca, mis manos curtidas por la sal y el sol, mi mente ocupada en el ritmo del océano. Cada amanecer en el muelle, viendo las gaviotas elevarse, era una victoria silenciosa sobre el infierno del que había escapado. Pero la euforia era frágil, una capa delgada sobre el miedo constante que nunca me abandonaba por completo. Cada coche que pasaba 2 veces por mi calle, cada rostro desconocido en el mercado, cada noticia lejana sobre el cartel del sol negro en la radio, encendía una alarma silenciosa en mi mente. La sombra del arquitecto era una presencia etérea pero ineludible. El golpe llegó de la forma más sutil y devastadora, como un susurro helado en un día cálido. No fue una emboscada violenta, ni una irrupción armada. Un día, al regresar a mi modesta cabaña después de la jornada de pesca, encontré una pequeña caja de madera sobre la mesa de mi cocina. No había forzado la cerradura, ni rastro de lucha. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un ajedrez de marfil, finamente tallado. Una única pieza, el caballo negro, estaba ligeramente desplazada del tablero. Mi corazón se detuvo. Era un juego idéntico al que el arquitecto usaba en su penthouse de Culiacán.
la misma pieza que, según su costumbre, movía al inicio de cada reunión importante. Junto al ajedrez, un trozo de papel doblado, no tenía una amenaza, ni una orden. Solo una fecha, la de mi cumpleaños, y debajo, una frase escrita con una caligrafía impecable: el cazador siempre regresa a casa. No había firma, no había remitente. Pero el mensaje era cristalino, más aterrador que 1000 balas. Era la confirmación de que mi fuga había sido una ilusión, una libertad condicional que el arquitecto había permitido, o incluso orquestado. Mi existencia como fugitivo no era un triunfo, sino una pieza más en su tablero, un experimento, una demostración de su alcance y su control absoluto, incluso sobre la vida de aquellos que creían haber escapado de su órbita. Esa noche, la cabaña se convirtió en una prisión. La falsa libertad de la que había sospechado se materializó en una condena perpetua. No había escape del arquitecto, no había rincón en el mundo donde su sombra no pudiera alcanzarme. La revelación no fue una sorpresa violenta, sino la confirmación de mi peor pesadilla, el desmoronamiento final de cualquier esperanza de una vida normal. Comprendí que su poder no se basaba en la persecución implacable, sino en el control psicológico, en la certeza de que él siempre sabría dónde estabas, siempre te estaría observando. Era una prisión sin barrotes, una vida marcada por el miedo constante, una condena moral que me perseguiría hasta mi último aliento. La pieza del caballo negro, un símbolo de movimiento y estrategia, ahora era el recordatorio de que yo nunca dejé de ser un peón en su juego. La caja con el ajedrez de marfil y el caballo negro desplazado fue la confirmación final de lo que ya sabía en mi alma. El arquitecto no es un capo al uso, no es comandante rojo gritando órdenes. Su poder no reside en las balas ni en la sangre derramada en las calles, sino en una red invisible de información, influencia y apalancamiento psicológico. Él no necesita ostentar su brutalidad porque su dominio es mucho más profundo, más aterrador. Maneja vidas y territorios como activos en un balance financiero, moviendo piezas con una frialdad desapasionada que el mundo exterior ni siquiera puede comprender. Esta es la verdad que desmantela toda la guerra contra las drogas. Mientras se persigue a los fantasmas que gritan su poder, el verdadero cerebro corporativo, quien garantiza la longevidad y adaptación del negocio, permanece intocado. Comprendí entonces que mi fuga no fue un acto de rebelión exitoso, sino una liberación condicional orquestada por él, una pieza más en su macabro juego. La libertad que creí haber ganado es una jaula sin barrotes, una existencia marcada por el miedo constante y la certeza de que su sombra siempre me alcanzará. Mi vida ahora es una condena moral, la de un fantasma que camina entre los vivos, sabiendo que la verdadera amenaza no es el disparo que te mata, sino el control silencioso que te mantiene vivo bajo su vigilancia, la sentencia de saber que la partida nunca termina. Y en este juego, el cazador siempre será una pieza en el tablero de El Arquitecto, esperando su próximo movimiento.